somos cubanos y nada, bueno, espero que la disfruten. Nosotros, la primera presentación de nuestro colectivo. Nosotros somos 3 socios principales en un estudio donde no tenemos un espacio físico, donde nos reunimos alrededor de una mesa de trabajo, alrededor de un proyecto, trabajando en un horario cerrado de 8 a 5. Nosotros lo que más bien hacemos es un proceso de gestión de nuestros tiempos entre las prácticas públicas, las prácticas académicas y las prácticas privadas, y tratamos de abordar diferentes problemáticas arquitectónicas y urbanas en nuestro contexto, ¿no? Bueno, este es Kiobet Sánchez. Él es el fundador del estudio, además de ser el fundador del estudio y trabajar como uno de los socios principales en Adburbis. Él además es subdirector de Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana. Samuel sí trabaja solamente en el estudio, ¿no? A tiempo completo. Y bueno, yo, además de trabajar en el estudio, también trabajo con Kiobe en la oficina de Plan Maestro. Soy especialista en planeamiento urbano. En la oficina de Plan Maestro, la oficina del historiador. Los tres, Kiobe también trabaja como comisario de la sección de arquitectura y urbanismo de la Fábrica de Arte Cubano. Y entre él y Samuel van organizando diferentes tipos de actividades y de encuentros con arquitectos y urbanistas que visitan nuestra ciudad. Además de eso, preparamos talleres verticales con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y con estudiantes también de la Facultad de Diseño Industrial. Mais l'équipe de... Bueno, hemos estudiado tesis, hecho ponencias, hemos impartido clases en... L'équipe de traduction nous a demandé, s'il vous plaît, reprendre depuis le début. J'espère que ça ne va pas être embêtant. C'est juste 2 minutes. Ok, aussi. Si vous me faites un signe et vous voulez que j'arrête un moment, vous me dites, j'arrête sans problème. Ok. Mi nombre es Celia y bueno, les voy a hacer una presentación sobre el trabajo de nuestro estudio, Adburbis. Somos cubanos y nada, bueno, espero que la disfruten. Nosotros, la primera presentación de nuestro colectivo, ¿no? Nosotros somos 3 socios principales en un estudio donde no tenemos un espacio físico, donde nos reunimos alrededor de una mesa de trabajo, alrededor de un proyecto, trabajando en un horario cerrado de 8 a 5. Nosotros lo que más bien hacemos es un proceso de gestión de nuestros tiempos entre las prácticas públicas, las prácticas académicas y las prácticas privadas, y tratamos de abordar diferentes problemáticas arquitectónicas y urbanas en nuestro contexto, ¿no? Bueno, este es Kiobet Sánchez. Él es el fundador del estudio, además de ser el fundador del estudio y trabajar como uno de los socios principales en Adburbis. Él además es subdirector de Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana. Samuel sí trabaja solamente en el estudio, ¿no? A tiempo completo. Y bueno, yo, además de trabajar en el estudio, también trabajo con Kiobe en la oficina de Plan Maestro. Soy especialista en planeamiento urbano. En la oficina de Plan Maestro, la oficina del historiador. Los tres, Kiobe también trabaja como comisario de la sección de arquitectura y urbanismo de la Fábrica de Arte Cubano. Y entre él y Samuel van organizando diferentes tipos de actividades y de encuentros con arquitectos y urbanistas que visitan nuestra ciudad. Además de eso, preparamos talleres verticales con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y con estudiantes también de la Facultad de Diseño Industrial. Y bueno, hemos estudiado tesis, hecho ponencias, hemos impartido clases en la Facultad de Arquitectura de La Habana, en fin.
es eso, un proceso de gestión de tiempos entre las diferentes prácticas, las públicas, las académicas y bueno, las privadas. Entonces, ¿en qué escenario desarrollamos nuestro trabajo? Bueno, esto que les presento es nuestra cuenta de Instagram, donde aquí podrán apreciar, bueno, todos los proyectos en los que hemos estado trabajando. AdWork comenzó a trabajar en el 2014 con el primer proyecto que nosotros hicimos como estudio, que es la residencia Santa Clara, que es la que les voy a mostrar hoy. Y así poco a poco hemos ido interviniendo en diferentes contextos, en diferentes ciudades, con diferentes alcances, ¿no? Hemos tenido proyectos como este, muy bonito, La Magnolia, en Topes de Collante, pero bueno, que no se ha ejecutado por problemas de financiamiento para su ejecución. Hemos tenido otras intervenciones como esta, que es un concurso que Samuel ganó para hacer esto que nosotros le llamamos las nubes de fábrica, para no solo ambientar un espacio determinado en fábrica, sino también para ayudar a controlar el sonido y la acústica de ese espacio que es multifacético. Hemos tenido otra serie de intervenciones igual en el centro histórico, pero ya de bares o más alojamiento también, de la casa de Pedro y María. En el centro histórico también hemos tenido el encargo de una casa privada en Playa, y ya en el 2020 Archideli nos selecciona como una de las mejores prácticas jóvenes de ese año, ¿no? O sea, nos llegó la noticia y fue como muy satisfactorio para nosotros. Hasta el momento, la práctica de la arquitectura independiente en Cuba no era ilegal, pero tampoco estaba permitida. Entonces, todos los estudios estábamos en un limbo alegal, donde podíamos hacer nuestras intervenciones, pero tampoco podíamos hacerlas tan abiertamente, porque estábamos en ese limbo, ¿no? El desarrollo y el auge de los diferentes estudios de arquitectura independiente, no solo en La Habana, sino también en otras provincias como Cienfuegos, Santiago, todo daba a pensar que la práctica de la arquitectura iba a, de alguna manera, a evolucionar a otros sistemas de trabajo, ¿no? Donde ya fuéramos legales y pudiéramos sacar nuestra licencia como arquitecto independiente, y toda la cantidad de proyectos que habían estado desarrollando todos los diferentes estudios indicaban eso, ¿no? Nada. Llegó febrero del 2021 y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió una lista de profesiones que no estaban permitidas, y entre ellas estaba incluida la arquitectura. Entonces pasamos de ser una profesión o una práctica de arquitectura independiente a ser una práctica legal, a convertirnos en una práctica ilegal. Entonces los diferentes estudios empezaron a, los diferentes estudios empezaron como a protestar, a ver qué, o sea, a tratar de hablar con las autoridades y llevar adelante todo un movimiento para que permitieran la práctica. Todavía estamos en esas conversaciones, todavía no está permitida la práctica independiente, pero bueno, lo positivo de esto es que nos ha unido, y no solo nos relacionamos con los otros estudios de arquitectos que son contemporáneos a nosotros, que estudiaron junto con nosotros, que nos conocíamos de la carrera, sino también ha unido a la comunidad de arquitectos independientes, lo ha unido en una gran comunidad donde nos apoyamos y nos vamos acompañando, ¿no?, en todo este proceso. Nosotros como estudios decidimos que no obstante a esto íbamos a seguir trabajando, íbamos a seguir tratando de resolver este tipo de problemáticas que se nos iban presentando. Empezamos a hacer otra serie de trabajos, no solo de diseño de interiores o de rehabilitación, sino también en espacios públicos. Nos presentamos al Kino 24 y cogimos tercer lugar, cogimos menciones también en concursos. Archideli nos contacta para hacer publicaciones, hemos publicado ya 2 obras nuestras, hemos hecho algunas intervenciones también
en espacio público, encaminado hacia el trabajo con los niños. Y ya el año pasado el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Bellas Artes convoca en el marco de la Bienal a 7 estudios independientes para que hagan una muestra sobre cómo podría ser el futuro Museo de Arte Contemporáneo de La Habana. Entonces, bueno, uno de esos estudios fuimos nosotros y nada, empezamos a trabajar. Nos dimos cuenta que para el poco tiempo que teníamos no nos iba a alcanzar el tiempo para poder desarrollar a plenitud y de la mejor manera posible una propuesta de cómo podría ser ese museo. Y lo que decidimos fue hacer una herramienta que, analizando información pública, nos permitiera decidir en qué lugar y qué dimensiones y qué características debía tener ese Museo de Arte Cubano, dónde debía estar localizado. Entonces, nuestro método de trabajo es a través de un paño de herramientas, un paño de herramientas como los de carpintería, donde cada herramienta tiene una función determinada y se utiliza para una pieza determinada. Lo primero que tenemos es esta contraposición que siempre jugamos con ella, que es verbo versus sustantivo, donde tratamos de convertir los verbos en sustantivos y no solo quedarnos en la imagen y viceversa, no solo quedarnos en la imagen del sujeto, sino también eso convertirlo en una acción que resuelva una situación determinada, ¿no? Lo primero que hacemos es organizar nuestra mesa de trabajo, una mise en place, donde ahí analizamos, en independencia del proyecto que nos llegue, analizamos qué herramientas tenemos, qué recursos, qué materiales, qué es lo que el entorno, la circunstancia, el pedido del cliente nos va a permitir hacer, hasta dónde podemos llegar y cómo nosotros nos podemos adaptar a esa circunstancia determinada de cada uno de esos proyectos. Y ya después entonces tratamos de que lo que sea que se va a implementar sea de alguna manera factible, que se pueda ejecutar. Analizamos si puede ser una adherencia, porque estamos en un centro histórico donde no podemos destruir lo que está, sino que tenemos que adherirnos a lo que está y convertirnos en uno, pero sin destruir o sin borrar y comenzar de nuevo, o si es una adecuación porque es un artefacto que tenemos que de alguna manera desmaterializar y después volver a formar para dar respuesta a algo, o si, bueno, renaturalizamos. Muy importante para nosotros son dos cosas. Uno, pensar a mano, que nos hemos dado cuenta de que un proyecto puede generar cientos de planos y después no podemos hacer, o sea, llevar esa información para que después un obrero la pueda interpretar y pueda ejecutarla después, porque muchos de los obreros con los que después trabajamos no saben leer un plano. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que sí, tenemos toda esta información técnica, pero la forma de comunicar es muy importante. Tenemos que tener presente con quién estamos trabajando para que esa forma de comunicar se adecue al público al que uno después, o a la persona con la que después uno va a trabajar, ¿no? O a pasarle el batón de la siguiente etapa, ¿no? Y lo otro súper importante para nosotros es la arqueología del conocimiento. Nosotros tratamos en todas nuestras propuestas, en todos nuestros proyectos, tratamos de investigar qué oficio o qué método se puede rescatar, no solo de una forma de ejecución, sino también la forma en la que se puede pensar un espacio, resolver o aplicar a lo mejor técnicas o métodos o tecnologías que ya han quedado en el olvido, pero que todavía existe esta memoria, ¿no? Y es importante para nosotros rescatar eso. Entonces, hemos intervenido en diferentes programas arquitectónicos. Esos diferentes programas arquitectónicos responden en su mayoría a alojamiento, gastronomía, artefactos de infraestructura, espacio público, residencial, cultural y tienda. Aquí es muy importante tener en cuenta que de acuerdo a el escenario en el que nosotros nos desarrollamos, en el que nosotros intervenimos,
la mayoría de los proyectos en los que intervenimos son en este tipo. Y cuando digo nosotros no me refiero solamente a nosotros como estudio, sino al resto de los estudios independientes de arquitectura. Porque las empresas de proyectos que se encargan, que son públicas, que se encargan de proyectos, por lo general están trabajando a una escala mucho mayor y no tienen en cuenta escalas que nosotros le llamamos, por ejemplo, SOM, donde es un artefacto en un parque, es un mobiliario dentro de una tienda, es un pabellón, es un espacio público, es un pequeño edificio donde necesita una rehabilitación para refuncionalizar o renaturalizar o recuperar y rescatar el edificio, ¿no? Es más bien un espacio, son escalas mucho más grandes, incluso más grandes incluso de la escala de un parque. Por eso la mayoría de los proyectos, nuestras intervenciones, las escalas son S y M, no porque sean nuestro preferido, sino porque sencillamente hemos detectado que esas son como las zonas en las que se ha dejado un poco descuidadas las intervenciones en la ciudad, ¿no? Tenemos, bueno, una única escala S, XL, que es la que les estaba comentando del museo, o la propuesta de la herramienta para el Museo de Arte Contemporáneo de La Habana, que ya es a escala de ciudad. Tenemos una escala XS, donde tenemos pequeños artefactos que se necesitan y se requieren en un espacio determinado, donde puede ser un mueble de cocina, donde pueden ser las nubes de fábrica, o unos bancos de tierra que estuvimos experimentando en un espacio público, o recuperar la forma de hacer un horno de ladrillo para una pizzería, ¿no? Y bueno, tenemos una escala L, donde ya es un espacio público en un lugar determinado, ¿no? En fin. Lo otro que nosotros tenemos siempre en cuenta son los tipos de materiales que trabajamos. Nosotros no queremos nunca imponer con qué material vamos a trabajar. Nosotros queremos, cuando hacemos la mise en place, hacemos un levantamiento de la disponibilidad del lugar donde está ubicado, de los recursos que tiene el cliente, de los recursos que se pueden conseguir en ese momento exacto en que se va a construir, en el contexto en el que estamos viviendo, que es tan difícil, tan cambiante. Y de acuerdo a eso, entonces vamos decidiendo y vamos fluyendo con este contexto, adaptando entonces nuestra propuesta a la realidad de ese momento. Y bueno, caemos en la propuesta que nos ocupa el día de hoy, que es la Residencia Santa Clara. Para nosotros es una adherencia, porque es un edificio del siglo XIX que se intervino en el 2014 con nuestro proyecto. El material principal que se utilizó es el hormigón armado. Bueno, era un edificio que estaba en muy mal estado, donde tiene grado de protección 3, por lo tanto se podían hacer transformaciones en el edificio. El fondo del edificio no existía, lo único que quedaba era la fachada. Y bueno, ya les voy a ir contando más adelante cómo lo fuimos interviniendo, ¿no? Y cómo que se fueron tomando las decisiones. Bueno, el edificio está ubicado en la calle Santa Clara, a una cuadra de la avenida del Puerto, que es esta que está aquí. Todo esto que está aquí es el centro histórico, todo lo que está levantado en gris es la zona de protección de la ciudad, que es el centro histórico, y este puntico rojo que tenemos aquí es el inmueble que nos ocupa, que es un inmueble muy grande que hace esquina, que en propiedad está dividido en 3 inmuebles. El inmueble en que nosotros intervenimos es el tercero de esos 3 inmuebles que queda a mediación de cuadra. Entonces, estas son imágenes de nuestro proceso de trabajo, de las diferentes opciones que fuimos valorando, que fuimos experimentando, a ver cuál era la más adecuada. Aquí en planta les explico. Este es el perímetro total del inmueble, donde tenía una primera crujía cuya fachada de esa primera crujía era la que estaba protegida por patrimonio, y el techo de esta primera crujía era lo único que se conservaba, que era un techo de
de madera en muy pésimo estado, con unas tejas criollas en muy pésimo estado también. Que bueno, tuvimos que tomar la decisión de eliminar ese techo porque o sea, no era posible recuperarlo, ni la estructura de madera, ni las losas de las tejas criollas, ¿no? Y de la segunda crujía en adelante, tiene dos crujías más, esta que tiene parte edificada y parte que es un patio interior. Este edificio es una tipología de lo que se llama chorizo, porque es alargado, un patio interior lateral, y los espacios se van desarrollando alrededor y a lo largo de ese patio, disculpe. Es un edificio que está ubicado en La Habana Vieja, donde existe, por regulaciones urbanas, una zona compacta donde existe la medianería y donde la circulación y la ventilación natural solamente se produce a través de este patio interior. Un patio interior que, como pueden observar, es extremadamente pequeño. Entonces, para nosotros era un reto tratar de garantizar la iluminación y la ventilación natural en cada uno de los espacios, y además desarrollar y construir esa circulación vertical que no ocupara área en el patio, que entonces lo que hacía era reducir nuestra área. Por lo tanto, nuestra propuesta es defragmentar esta circulación vertical, donde la escalera no empieza en planta baja y termina en el último nivel subiendo una caja de escaleras, sino que se va fragmentando la escalera por diferentes zonas de las plantas en los diferentes niveles. Aquí en esta, por regulaciones urbanas, si queríamos hacer un mezanín o un entrepiso, no estaba permitido que se empezara en fachada. Por lo tanto, en esta primera crujía nosotros localizamos este mezanín, que iba a estar retirado de fachada, iba a quedar un doble puntal en este primer espacio, que es como el vestíbulo, cafetería de este hostal, de la residencia de Santa Clara, y después un mezzanini a través del cual se iba a acceder por esta escalera única y exclusivamente de este primer espacio. Después entonces, en segundo nivel, la escalera llegaba al segundo nivel, y aquí entonces se iba subiendo por tramos, que bueno, después van a poder apreciar de mejor manera en las imágenes, ¿no? Ya este es a partir de lo que sería el segundo nivel, donde ya se desarrollan habitaciones al frente, habitaciones al fondo, la escalera fragmentada, primero en el fondo, después adelante, con terrazas, algunas, otras no, porque están en el fondo y por medianería no se podía, y por regulaciones urbanas tú no puedes abrir ventanas en la medianera que estén de frente a las ventanas del edificio de al lado, ¿no? Entonces teníamos que ir jugando no solo con lo que teníamos, que era solamente este muro medianero, grueso, sino además con las regulaciones urbanas que teníamos que respetar, porque era una intervención bastante novedosa en su momento y que jugaba con esos espacios grises dentro de las regulaciones para poder de alguna manera garantizar esta ventilación o esta iluminación. Esto les muestro aquí. Ay, no se muestra, bueno, no foto. Un despiezo de cómo quedaría este lugar. Entonces, bueno, estas son imágenes de las diferentes formas que fue teniendo. Esto es el muro que les decía que había que respetar. Esto es una terraza en el segundo nivel. Aquí abajo se ve el mezzanini. Arriba se crece en dos niveles, donde en la primera crujía tú tienes un único nivel con un mezzanini, y a partir de la segunda crujía tienes dos niveles por encima de la altura original del inmueble, y dos niveles por debajo, porque como estos puntales son tan altos nos permitiría hacer dos niveles en la altura de abajo. Esta es otra imagen, aquí se ve parte de la escalera como se va fragmentando por un lado y por el otro, y aquí se ve, bueno, parte de esta terraza que vamos proponiendo en este espacio sobre esta primera crujía, porque por regulaciones urbanas el edificio podía crecer en altura, pero retranqueado a partir de la segunda crujía. Por lo tanto, esta primera crujía en segundo nivel solamente se podía utilizar como terraza. Bueno, estas son imágenes del proceso constructivo en el cual estuvo trabajando con nosotros ahí todo el tiempo uno de los dueños, ¿no?, de los clientes de la casa, que además tiene una carpintería, y que mucha de la carpintería
que se utilizó, la produjo él y que él se convirtió en un obrero más bueno y después en un amigo entrañable. Este es el espacio de la primera crujía con este doble puntal donde se fue transformando poco a poco desde esta primera imagen donde era la carpintería de todo lo que se estaba haciendo en el resto del inmueble y después poco a poco se fue convirtiendo en este otro espacio que está aquí ya con su primera escalera de hormigón, los primeros 4 o 5 pasos de hormigón y después entonces esta escalera metálica para poder subir a este mezanino. Nosotros, bueno, como les estaba explicando, nosotros en nuestros diferentes métodos que tenemos de trabajar, a veces dentro de un espacio tratamos de crear estos pequeños artefactos, como por ejemplo en Residencia Santa Clara tenemos el ejemplo de esta escalera, que era como un pequeño artefacto inspirado también en otras escaleras que habíamos encontrado en otras zonas del país, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la barra, hecha con hormigón armado, tenemos estas especies de branquias, que fue la única solución que encontramos para resolver el problema de la iluminación y la ventilación natural en la medianería, pero sin incumplir con las regulaciones urbanas del centro histórico, donde no se puede tener una ventana frente a la otra, pero como estas ventanas están de costado, giradas 45 grados con respecto a la medianería, no tienes vistas directas desde estas ventanas hacia las ventanas de los edificios vecinos, ¿no? Entonces, pero nos ayudaba a captar mejor las brisas y la iluminación. Y bueno, estas son imágenes del resultado final, donde ya tenemos esta intervención ya terminada. Tuvimos que rehabilitar toda la fachada, tratando de mantener este tejaroz que vemos aquí en esta primera línea. Tuvimos que sustituir el techo de madera y las tejas criollas porque el estado estaba demasiado deteriorado, por lo tanto no tenían salvación. Y todo lo que fuimos quitando de un lugar lo fuimos reutilizando en otro. Entonces, las maderas sirvieron para encofrar, las losas sirvieron, las tejas sirvieron para restaurar este tejaroz, lo que se fue demoliendo sirvió después para poder levantar muros. Y bueno, en fin, este es el espacio de este vestíbulo, especie de vestíbulo, bar, cafetería, donde tenemos este doble puntal y esta mezanina, ¿no? Que aquí se aprecia mejor y bueno, ya la terminación de cómo queda la escalera. Y es importante que nosotros ya hemos vinculado tanto al cliente al diseño de lo que proponemos o a la ejecución de cómo se va produciendo el proyecto, que el cliente ya después sea tratando de seguir el hilo del diseño o el estilo del diseño o la forma o los elementos y ha querido entonces tener propia iniciativa, ¿no? Entonces poco a poco ha ido adicionando cosas a este diseño de interior donde va poniendo otra serie de elementos que también tratan de ser coherentes con el diseño original. Esto, por ejemplo, es el baño, donde el espacio que teníamos de baño era muy pequeño. Necesitábamos que en una misma pared se resolvieran 2 baños, uno de un lado y el otro. Esta pared es el fondo del baño de la habitación de al lado. Y entonces aquí hicimos este baño con 2 puertas, donde esta puerta y las 2 puertas corren hacia el centro. Justo detrás de esta puerta está la cabina sanitaria, aquí está el lavamanos y este es el acceso para la ducha que se desarrolla detrás de lavamanos y este acceso, ¿no? Entonces en un espacio mucho más reducido logramos darle solución a este baño y nos cabe en un mismo extensión de muro, nos cabía entonces 2 baños, uno hacia esta habitación y uno hacia la habitación del lado. Poco a poco fuimos dando soluciones, volviendo a lo de la arqueología del conocimiento, empezamos a buscar los materiales que teníamos, porque por supuesto era mucho más sencillo exportar todos los materiales, los herrajes, los tiradores, las duchas, casi todos los elementos de herrería, de baño o de uniones o lo que sea, es mucho más fácil exportarlo, pero nosotros nos dimos a la tarea de tratar de recuperar
esos oficios y tratar de alguna manera de que los recursos se quedaran en la localidad y que esos recursos fueran a parar a actores locales que eran los que iban a ejecutar estos artefactos o estos elementos o estos detalles de cada uno de estos elementos. Lo mismo un mobiliario que una ducha, que un lavamanos. Y bueno, otra de las cosas que tratamos de rescatar y casi siempre tratamos de tener en nuestras propuestas, en nuestros proyectos, es llamar o invitar a artistas o a diseñadores de renombre de la ciudad para que intervengan en estos muros, ¿no? Entonces, en vez de importar obras de arte o traer o tratar de reproducir una obra que uno se encontró en algún lugar y que de repente te llamó la atención, lo que tratamos es de rescatar la gráfica cubana, y no solo en un cartel, sino sencillamente en un mural que va a formar parte del diseño interior de un espacio. Entonces se invitó a artistas que intervinieran en el vestíbulo, en este gran muro, que es como si fuera un almendrón visto desde el visto superior, con el chofer, la muchacha, los turistas, la maletica, en fin. Y este otro que es como una imagen de muro en malecón, donde se ve un malecón, el muchacho pescando, la muchacha sentada, el otro que se está bañando, o que después en cada una de las habitaciones otro artista fuera invitado a intervenir el muro con lo que creía que debía, ¿no? Y bueno, este es más o menos el resultado de estas intervenciones de estos artistas. Y bueno, estas son imágenes de esta escalera que es fragmentada, que tiene aquí un tramo, otro tramo está sobre las habitaciones del fondo, otro tramo está escondido. Estas son ya imágenes de cómo fue quedando esta terraza, que es muy agradable, que el mismo edificio le da sombra hacia la terraza, o sea, no es tan castigada por el sol. Tratando de que la terminación de estos pisos tuvieran que ver con los oficios que teníamos en la ciudad y la disponibilidad de materiales que teníamos en la ciudad. Entonces, bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado esta presentación. Nombre. Si los amigos de la mesa técnica me ayudan, Celia está conectada, ¿no? ¿Nos escucha? ¿Sabemos algo? Je le parle en français, c'est mieux, je pense. Celia, elle est connectée, vous savez? Mais est-ce qu'elle nous entend? Comment on peut savoir si elle nous entend? Hola, ¿me escuchan? Hola Celia, bienvenida a la Martinica. Gracias. Bueno, queremos agradecerte por la participación en representación del estudio Ad Urbes Arquitecto. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Entonces vamos a aprovechar que nos estás escuchando y pasamos a presentar a Jean-François Caclan y Mauricia Domínguez, que tenemos hoy el privilegio de acompañarnos para hacer el análisis y reflexión del proyecto presentado. Mauricia Domínguez es una arquitecta dominicana destacada por su especialización en la arquitectura tropical caribeña y educación superior. Como coordinadora de investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, ha compartido su conocimiento como ponente en congresos internacionales. Es coautora de la Guía de Arquitectura de Santo Domingo y es doble ganadora del Gran Premio de la Bienal de Arquitectura de Santo Domingo. Actualmente preside Docomomo en la República Dominicana y se involucra en el programa doctoral en Historia del Caribe. Del otro lado tenemos a Jean-François Caclan, arquitecto que ocupa el cargo del presidente del Consejo Regional del Orden del Colegio de Arquitectos de Martinica desde febrero de 2021. Su compromiso total se refleja en su convicción de que la profesión arquitectónica atraviesa un momento clave en su evolución. Se dedica plenamente a resaltar la implicación de la profesión en áreas culturales cruciales como la rehabilitación y la renovación. Convencido de que la nueva generación de arquitectos debe trabajar para fortalecer la resiliencia del entorno construido existente. Jean-François Caclan aportará una perspectiva informada y comprometida sobre el trabajo de Celia.
Ahora no sé qué hacer. Celia, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. Adelante, Mauricia y Jean-François. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá y agradecemos mucho a Celia que nos ha permitido la tecnología tenerla presente. Realmente fue lamentable no contar con ella presencialmente, pero una de las formas en que el Caribe puede comenzar a tumbar esas distancias es la tecnología que nos ha permitido poder contar con ella. Gracias, Cecilia, de todas formas. Pues bien, creo muy interesante la propuesta del estudio Ad Urbis, en la que participa Cecilia, como un grupo nuevo de jóvenes que está haciendo un planteamiento de lo que es hacer arquitectura, y más en nuestras ciudades. Muchos de nosotros participamos en sitios en el Caribe que son centros históricos que tienen una propuesta, que tienen, digamos, un perfil urbano que para el turismo del Caribe se ve como un elemento importante a preservar. ¿Cómo resolver esta situación de llevarlos a la vida contemporánea, estos lugares, sin dejar de lado la esencia que se convierte en un elemento importante de preservación, porque es lo que nos muestra la ciudad caribeña de lo que fue el pasado? El acercamiento con metodologías nuevas, como ha presentado Cecilia, digamos, es una forma de presentar la ciudad a partir de entenderla. Como decir, hay que reconocer cuáles son los valores, esos elementos que hacen trascendente la ciudad, que hacen trascendente la arquitectura, para poder mantenerlos y revalorizarlos. Ella ha planteado varias formas, ha planteado un método que habla, digamos, de esa adherencia, de ese reconocimiento a lo que hay, a esos valores, a una adecuación. Y eso es un punto que es muy relevante para nosotros, porque al final, ¿qué es lo que debemos hacer con lo que tenemos? Es decir, ¿vamos a borrar la huella? ¿Vamos a borrar el pasado? ¿O vamos a rehabilitar lo que hay para darle una nueva vida y una continuidad? Siempre con una respuesta que debe ser contemporánea. Creo que lo que vimos en el proyecto de Santa Clara número 13 plantea cierta forma de mantener un pasado, esa fachada que tiene una categoría, que tiene un valor que no se puede eliminar, pero que implementa un nuevo uso donde rehabilita elementos, donde rescata situaciones como el patio, como la galería, y cómo esto se puede, digamos, resolver en una respuesta tropical de apertura, de visuales, digamos, de manejo de la luz y de la sombra, que es mucho de lo que nosotros como caribeños tenemos que dar respuesta. Así, cómo implementarnos, cómo adecuarnos a un Caribe que tiene condiciones muy claras y que a veces se nos olvida como arquitectos que debemos dar respuesta a la ventilación, a la luz y, digamos, al sol. Todo esto se maneja también en un punto de lo que llamaba Celia, la escala también. Vamos a decir, proyectos de poco tamaño a veces no son considerados mucho por las oficinas de arquitectos. Como si se quieren los grandes proyectos, las grandes renovaciones. Pero la arquitectura se hace con el detalle. Entiendo que la arquitectura se nos ha olvidado a muchas oficinas de arquitectos, que el detalle es lo que lleva a ese reconocimiento de la arquitectura. ¿Por qué? Porque cuando vemos el detalle de una puerta, el detalle de un pasamano, el detalle de un escalón, eso nos dice que hay una preocupación del arquitecto por dar una solución particular a elementos. Y a veces se piensa, y creo que uno de los aportes que Celia dio al final, es que tomemos elementos de lo que hay en el lugar y reutilicemos.
ayudemos a evitar esta huella en el mundo de lo que es más elementos ya fabricados y reutilicemos lo que hay. Démosles una nueva vida. Reutilicemos estos elementos porque nos va a ayudar a mejorar y hasta a volver a ese trabajo, esa mano de obra particular para usar elementos ya prehechos. Vimos detalles en la presentación de los elementos del baño, cómo utilizar piezas existentes para no tener que volver a lo que son elementos fabricados en serie que venden las empresas, sino que utilicemos lo que hay y démosles nueva vida. Esto yo creo que es parte de lo que es el concepto del reciclaje y también de algo que ella mencionó y que presentó sobre mano de obra. Ayudemos a la gente a volver a rescatar oficios tradicionales, esa mano de obra que en muchos lugares se está perdiendo. Ya la gente no tiene es como buscar un zapatero. A veces ya ni lo encuentras. ¿Quién te arregla un zapato? ¿Quién te arregla una llave de un baño o de una tina antigua? Porque no hay quien la sepa hacer. Entonces, hay que rescatar estos oficios tradicionales porque le va a servir también como mano de obra a mucha gente. Nosotros, particularmente de donde vengo, Santo Domingo, se nos ha perdido mucho del quehacer tradicional, de cómo construir con elementos antiguos. Si no es concreto armado, no se sabe hacer, pero hay que volver a rescatar oficios y más cuando tenemos centros históricos vivos. La arquitectura se tiene, digamos, que renovar, se tiene que rehabilitar y cuando lo hacemos debemos dejar la huella del momento en que se hace. Creo que uno de los aprendizajes que tiene esta propuesta que hace Ad Urbis en Santa Clara número 13 es que ha hecho una rehabilitación, ha conservado elementos importantes de la casa, pero lo ha marcado de que es en el siglo XXI que se ha hecho. Creo que parte de lo que es ese criterio entre restaurar o rehabilitar es dejar una marca del momento en que se hace con el respeto a lo que fue el pasado. Y estas son piezas importantes. Y de ahí es relevante que nosotros, y principalmente ahora acá en Fort-de-France, en Martinica, ¿por qué hay que eliminar edificios de este pasado? ¿Por qué el centro histórico tiene que perder piezas de su historia urbana cuando pueden ser recicladas, pueden ser rehabilitadas y se pueden ser incorporadas? Ya hemos visto piezas que se van, que piensan demoler. Creo que tenemos el ejemplo de la imprenta federal, que creo que nos han contado que está en propuesta de demolición. ¿Pero para qué? ¿Por qué tenemos que cambiar la historia urbana? ¿Por qué tenemos que borrar lo que es el conocimiento de la ciudad, de la gente que la vive, que reconoce esas edificaciones para hacer una pieza nueva? Para lo nuevo hay muchos espacios fuera de lo que es el centro histórico y entonces creo que es bueno repensar a nivel, digamos, de la ciudad qué es lo que la hace particular, qué es lo que la gente viene a buscar, cuál es la memoria colectiva. Creo que también Celia hablaba en algún momento de esa idea de la colectividad, de lo que quiere la gente dentro de los sitios y lo que busca. Entonces hay que repensar la idea de la imagen, de la memoria, porque muchas veces el que vive en la ciudad tiene su memoria, conoce sus edificios, sabe cuáles eran y posiblemente lo que quiere es una rehabilitación, no quiere una demolición para ver algo nuevo que quizá va a ser peor que lo que había en el lugar. Entonces, es como repensar esa ciudad y darle el nuevo uso que necesita. Y las nuevas necesidades pueden estar periféricas, pueden estar fuera de sus centros históricos. Realmente me parece interesante la idea y la práctica de este grupo que plantea, digamos, hacer arquitectura desde lo micro, desde lo que es la esencia de cada uno de nosotros y reinterpretarla con estos nuevos usos, siempre teniendo en cuenta que el nuevo uso y las nuevas propuestas tienen que estar acorde con la escala urbana, con lo que vemos, con ese perfil urbano que se tiene que preservar o que es valioso para que pueda, digamos, integrarse en una forma adecuada sin afectar, digamos, lo que era la imagen del lugar.
Creo que son propuestas interesantes que podemos validar y que podemos, digamos, usarlas como ejemplo para ver lo que se puede hacer. Yo creo que muchas gracias y te paso, François. Merci. Alors, bonjour à tous. Célia nous entend. Hein. Célia nous entend? Oui, c'est difficile. Ah, d'abord. Très bien. Bon. Oui. D'accord. Alors, moi, ce que je vais relever de cette présentation, déjà, je trouve super intéressant et enrichissant que cette agence présente un petit peu sa démarche, son approche de la conception architecturale, la déclinaison de comment on analyse un programme. Et ce qui est important pour nous à la Martinique, territoire français ultramarin, dit pays développé, où on n'a pas un même rapport à la ressource. Hein. Je pense que c'est très, très, très inspirant, la démarche, la transposition, de voir comment, à Cuba, comment on intègre un rapport où la disponibilité des matériaux, etc., est complètement différente de ce que nous connaissons, nous, en pays dits développés. Et il y a un certain nombre de questions qu'on ne se pose pas au niveau de la conception architecturale. Et donc, à mon sens, c'est vraiment très intéressant de percevoir comment, dans un contexte différent, vis-à-vis de la disponibilité de la ressource, ça amène à rentrer à un niveau de définition d'échelle du projet où on va jusqu'à concevoir des robinets, de la robinetterie, un vasque de salle de bain, etc. En fait, on rentre, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir toutes les déclinaisons des échelles différentes de la conception architecturale. C'est-à-dire que le rapport du bâtiment au quartier, à son environnement, au climat, et ensuite, au fur et à mesure, on rentre dans les échelles de l'habitation, jusqu'à arriver à dessiner du mobilier, des tables, des chaises, et penser... en fait, c'est un projet d'exécution qui va de A à Z, et c'est des pratiques dont nous sommes éloignés, hein, ici, dans nos réalités, où on a tendance de plus en plus à intégrer des éléments standardisés qu'on trouve dans des catalogues, des produits de fournisseurs. Donc on a un autre rapport à l'échelle, hein, où aujourd'hui, dans nos pratiques, en tout cas dans la mienne, on ne va pas aussi loin, parce que nous avons un rapport différent à la ressource. Mais justement, ce rapport à la ressource, je pense qu'il est très inspirant pour nous, hein, parce que nous sommes aussi à l'heure où on se pose des questions de plus en plus justement de la gestion de cette ressource, dont on prend de plus en plus conscience du fait qu'elle n'est pas infinie. Se pose de plus en plus la question chez nous de comment faire du réemploi, comment faire avec ce qui existe déjà, comment valoriser les éléments issus de la déconstruction. Et donc vraiment cette approche elle est intéressante, elle est inspirante pour nous. Après, ce qui est intéressant aussi dans ce partage, c'est que pour me pencher sur ce sujet, je pense que peut-être que des confrères, je sais qu'il y a des confrères de la Réunion qui se sont déjà lancés et qui sont peut-être en avance sur nous sur ce type d'expérimentation, notamment dans le réemploi. Je sais que l'Ordre des architectes à la Réunion a fait une réhabilitation avec une surélévation dans laquelle il y a eu une inclusion de démarches dans le réemploi. C'est un sujet qui est encore délicat en France, notamment au point de vue assurantiel. Hein, et cette contrainte-là, elle est assez prégnante dans toutes ces démarches de réutilisation et de valorisation des ressources existantes. Hein. Donc, quand bien même des architectes ont cette volonté d'emboîter le pas du réemploi, il y a aujourd'hui un frein, une certaine délicatesse vis-à-vis de la responsabilité assurantielle pour nous permettre d'aller plus loin dans ces démarches-là. Donc c'est en ce sens, hein, vraiment, que moi j'aurais aimé, si c'était possible pour Célia, de nous parler de ce rapport, parce que j'ai compris qu'il y a une vraie analyse des ressources disponibles à l'instant T dans la temporalité du projet, et que cette analyse de la ressource disponible alimente tout le processus de projetation. Et donc vraiment, je trouve que c'est
c'est une démarche qui est très inspirante pour nous et qui peut-être c'est quelque chose qui nous montre une voie vers laquelle nous serons amenés à évoluer dans les années à venir. Nous, qui sommes encore, on va dire, très très novices dans ce type de pratique, parce que c'est des questions qu'on ne s'est pas posées pendant très longtemps. Dans nos pratiques, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Celia, Jean-François, un resumen muy cortito. Ah, ok. Celia de ya la traducción. Bon, merci beaucoup a Celia d'abord. Muchas gracias, Celia, por tu intervención y por el esfuerzo de estar presente y de acompañarnos hoy en tu presentación, presentar este trabajo magnífico de Ad Urbis Arquitecto. También quiero agradecer a Mauricia y a Jean-François por aportarnos también sus perspectivas y sus reflexiones acerca de esto. Sí. Celia, adelante, puedes contestar. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. Primero, bueno, agradecer que a pesar de que no pude llegar a tiempo al evento, se hicieron todos los esfuerzos para que la presentación y nuestra intervención fuera posible. Segundo, agradecer también a Mauricio y a François por este análisis que han hecho de nuestro trabajo y específicamente de esta obra nuestra de Santa Clara número 13. Y para nosotros como estudio es muy importante centrarnos en el contexto que nos rodea y en el momento histórico que estamos desarrollando una propuesta determinada. En el momento en que empezamos a trabajar en Santa Clara, había un auge de importaciones de pequeñas empresas y todo el mundo, todos los otros estudios, todas las otras obras estaban importando todos los elementos y todos los materiales necesarios para poder construir sus obras. Nosotros nos dimos cuenta que esto a la larga iba a ser una aberración porque íbamos a de alguna manera destruir o minimizar la industria local y no íbamos a permitir que ni se usaran materiales locales ni que estos oficios que se han ido perdiendo poco a poco volvieran a recuperarse. Entonces eso fue como una premisa que tuvimos a la hora de pensar en cómo era que se iba a diseñar la nueva intervención, ¿no? Unido a esto, teníamos que aprovechar también que uno de los clientes que nos encargó esta obra, este proyecto, era carpintero. Por lo tanto, él ya tenía un oficio, él ya tenía el taller donde se podía hacer todas estas pequeñas intervenciones de madera. Él era una persona que ya estaba sensibilizada por nuestro trabajo, con nuestra metodología y con nuestro enfoque en cómo enfrentar cada una de nuestras propuestas y casi que hicimos equipo con él y él nos acompañó a nosotros en el proceso de diseño y nosotros lo acompañamos a él en el proceso de construcción. Nosotros somos un estudio que nosotros hacemos proyectos. Hacemos nuestras intervenciones, las entregamos en proyectos técnicos ejecutivos listos para poder ejecutarse o construirse. No obstante, ya en el proceso de construcción en el cual nosotros no intervenimos directamente, nosotros sí trabajamos con el contratista, que es el que va a ejecutar la obra. Por lo tanto, seguimos esa mirada de que todas las soluciones que nosotros planteamos se puedan ejecutar de la manera que lo queramos. Y como estamos presentes también en ese proceso, se aparecen dificultades, problemas, ya sea por algún material que necesitamos que no se construyó, o que la herrería no se pudo hacer de la manera que habíamos pensado, porque a lo mejor
no sé, cabillas cuadradas y cabilla la planchuela, por ejemplo, cuando trabajamos al inicio con el contratista, podemos ir dando solución sobre la marcha del resultado final de la intervención. Y ayudamos al cliente a que se forme parte de este proceso también, ¿no? Por lo tanto, el cliente ya se siente arquitecto también y se siente constructor. Por lo tanto, va a velar, ya cuando esté en explotación la obra, va a velar porque los nuevos elementos que a lo mejor él pueda ir adicionando por nuevas necesidades, ya van a ir pensados con una visual que viene ya acompañada del proyecto y de la construcción, porque es como parte de este proceso. Además de esto, nosotros, bueno, en Cuba tenemos un momento, ahora en tenemos una crisis. Celia, ¿me escuchas? Tenemos crisis de material, tenemos crisis de operarios. Dígame, sí. Sí, ya, ok. Sí, no, ya la leí en el chat. Que hables un poco más lento, por favor. Perdón. Puedes continuar. Bueno, ya. Por lo tanto, nosotros no pretendemos quedarnos en nuestra crisis. Lo que tenemos es que evolucionar con ella y ser flexibles. Por lo tanto, cada vez que tenemos una idea de un material y a la hora de ejecución hay problema con ese material o con la forma o con el tamaño del elemento, estamos pensando en cómo dar solución a esa nueva intervención. Actualmente, en Cuba, construir es un reto. Un reto por el diseño, un reto por lo que les expliqué anteriormente, de que la práctica de la arquitectura independiente está vetada. Y un reto porque tenemos problemas con los materiales, con las terminaciones y muchas veces también con la ejecución. Bueno, por lo tanto, tratamos de ser muy flexibles en todos los procesos para poder dar solución. Celia, te interrumpo porque nos quedan solo 5 minutos más, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la intervención de Celia, para que nos escuche, aprovechar que tenemos buena conexión con ella. Algo adicional para Celia, y creo que la necesidad es la madre de todas las soluciones y de la creatividad. El problema de Cuba, en términos de materiales, trae consigo la respuesta muy creativa por parte del arquitecto de dar una solución a la falta de materiales. Y yo creo que eso es importante, volver a repensar el uso de los materiales. Esto es claro, y de verdad que a veces lo podemos ver como un elemento en contra, pero esto es lo que es la apertura a dar soluciones, como se hizo en el pasado. Hay una necesidad, vamos a buscarle la vuelta, cómo solucionarlo con lo que hay. Y eso es importante. Aparte de que la identidad nacional no debe de perderse. Ella hablaba de los artistas locales, de utilizar los elementos que hay, porque nadie quiere ver lo mismo en todas partes. Estamos en la globalización. Aparecen los mismos materiales en todos los sitios, aparecen las mismas pinturas en todos los sitios, pero lo que hay es que volver a ver lo local y mantenerlo local porque es lo que le da identidad y lo que lo hace diferente a cada sitio. El Caribe tiene una identidad regional que nosotros como caribeños tenemos que mantenerla y reconocerla, en contra de que todo lo que venga
de Francia, de Estados Unidos o de todos los sitios. Así, ¿por qué seguir la corriente? Mantengámonos nosotros con la identidad propia. Muchísimas gracias, Mauricia. Celia, ¿quieres comentar algo más para terminar? No, solo decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir Mauricia. Es vital la necesidad para que un proceso creativo comience. Si no tienes un problema, no tienes entonces cómo tratar de ser creativo y Celia, tenemos una intervención de Wellington Tejada, de Guyana. Lo escuchamos. Hola, Celia. No es tanto una pregunta, es más como un aplauso a ese proyecto que me encantó mucho porque en realidad el hecho, como decía Mauricia, el hecho de enfocarse en detalles acentúa mucho el valor de una obra o de un proyecto, como por ejemplo el hecho del grifo o de esos equipamientos sanitarios que probablemente no tengan muchos fornecedores en Cuba o puede ser como un problema, pero al final dio un resultado súper rico, como esa mezcla entre lo que es como antiguo y lo nuevo. Yo creo que todo proyecto debería tener como un elemento antiguo para como que guardar ese, claro, si es una renovación, una rehabilitación, si es un proyecto nuevo ya no se puede hacer, pero creo que todo lo que como contemporáneo mezclado con lo antiguo va súper bien juntos y ustedes lo lograron súper bien esa combinación, entonces un aplauso. Pues sí, un aplauso a Celia, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a Mauricia y a Jean-François. Muchas gracias, Celia. Nos vemos pronto.